creo yo, fue triste lo que se escuchó, pero abrió una ventana en la que la gente se unió. Hay como una sensación de resignación en muchos casos y ausencia de salir a la calle por un reclamo de lo que no está bien. Y en este caso tiene que ver con esta marcha a raíz de los dichos del presidente allí en Davos. Tenemos una visita de lujo aquí y dos palabras absolutamente autorizadas y propongo, queridos compañeros, que las recibamos con un fuerte aplauso a Jazmín Escobar y a Laura Escurra. Bienvenidas. Gracias, muchas gracias. A un poco esto que decía, ¿no? Avanzar y no retroceder, ¿no? Con todo lo que significa. Ustedes forman parte de un sector bastante castigado, el sector cultural bastante castigado y hostigado, en una industria que ya naturalmente viene un poco castigada y además suma esto. Bienvenidas. Gracias. Gracias. ¿Qué sector no está castigado en este momento, en este contexto? También sería la pregunta. No solamente el universo audiovisual y cultural y todo lo que nos invite a pensar, a reflexionar, a vernos, a conocer otros espacios, a encontrarnos, ¿no? Está todo desarmándose. Nosotras estamos aquí como ciudadanas, ¿no? O sea, principalmente pero es un poco lo que decía recién, como, ¿no? claro, como comunicadoras, por supuesto, como trabajadoras de la cultura, también siendo parte de un colectivo de mujeres autoconvocadas que depende absolutamente de nuestra voluntad. No tenemos ninguna bandera partidaria, no pertenecemos ni estamos afiliadas a ningún partido político. Esto siempre es importante aclararlo porque hay una estigmatización con todo, ¿no? O sea, hay una necesidad de poner etiquetas en todas las personas, no solamente en quienes salimos a luchar y a visibilizar cuestiones que tienen que ser, dadas naturalmente, como decían siempre, ¿no? Los derechos no se tienen que conquistar, sino que se tienen que dar. Y además Argentina tiene mucha lucha en materia de derechos humanos y ha sido pionera en muchísimas leyes en donde otros países replicaron nuestro ejemplo. Entonces creo que esos laureles que supimos conseguir es momento de cuidarlos y es momento de defenderlos. Y yo veía, Jazmín, un poco, para mí mal llamado minorías, porque se denomina minorías a las mujeres, se denomina minorías a todo lo que tenga que ver con la homosexualidad, y yo creo que ya no. Yo creo que forma parte de la sociedad, no es una minoría y nos tocó a todos. Fíjate que a raíz de intentar quitar la figura del femicidio, cuando la realidad no es que la vida de la mujer vale más que la del hombre. Lamentablemente las mujeres son asesinadas por el solo hecho de ser mujeres y en mayoría de sus casos por personas con vínculo. Entonces tiene que ver un poco con lo que hablábamos con Laura y con lo que... Sí, por varones heteros. Sí, ¿no? digamos, También. lamentablemente estamos gobernados por personas que niegan la existencia de la violencia de género como forma de violencia particular, ¿no? Y de esa manera también pretenden como erradicar la figura del femicidio. Y me parece que, cualquier persona, aunque no tenga demasiada formación en cuanto a legislación, entiende perfectamente de qué se trata la violencia de género, todos tenemos alguna conocida en la familia, en el barrio, que fue asesinada, muchas veces por sus propias parejas, dentro de su propio hogar o sus exparejas. ¿Cuántas mujeres conocemos que tienen que denunciar a cada rato el acoso, el hostigamiento, las amenazas? ¿Cuántas mujeres con botones de pánico rezando para que no se le aparezca su agresor? Digamos, ¿cuántos casos conocemos? Y la verdad es que es un retroceso feroz y muy triste que estemos gobernados por personas que niegan que esto es una realidad. Es enloquecedor, es revictimizar a todas esas mujeres, ¿no? Porque además me parece que este tema de la violencia machista es un tema que deberíamos prevenir con campañas. Esto debería ser un trabajo profundo sobre la sociedad. En el mundo sucede. Vos vas a México y tenés publicidades que te dice, piensa antes de golpearla. Cuenta hasta 10. Por supuesto. Hay publicidades, no es un invento mío. Por eso, deberíamos estar trabajando en campañas para prevenir este tipo de violencias. Y de hecho, la educación sexual integral en las escuelas también habla sobre esto. Habla sobre el respeto, sobre el diálogo, sobre frenar esos impulsos, sobre la igualdad. Entonces, pareciera como si este gobierno quisiera perpetuar la violencia machista, ¿no? Es como que uno dice, veníamos hablando sobre estas cosas, las poníamos sobre la mesa,
dialogábamos, revisábamos, legislábamos para que esto no vuelva a ocurrir. Y ahora parece como si la intención fuera la contraria. Entonces es muy triste y yo creo que va más allá de cualquier bandera política o partidaria. Yo creo que cualquier mujer que está escuchando esto en su casa dice, yo no quiero esto. No quiero esto para mí, para mis amigas, no quiero esto para mi hija. No, y yo escuchaba al ministro de Justicia que decía, basta con la joda del género. La joda del como género si fuera joda. es muy agresivo además, Sí. es muy violenta la forma en la que expresan estas ideas. La burla, el escarnio, la persecución, ¿no? Me parece que hay algo ya como del modo que es violento. Que es violento. No, y yo te escuchaba recién hablar de la educación sexual integral y esa cuestión ignorante de creer que es enseñarle a los chicos a tener sexo y por eso tanta gente se niega, y tiene que ver con darle herramientas a los chicos para que sepan, como se supo en infinidad de casos, que estaban siendo abusados y ellos lo naturalizaban porque era el mundo en el que se movían. Absolutamente. La educación sexual integral les permitió tener herramientas para hablar con sus docentes, para exponer lo que estaban viviendo en una cuestión intrafamiliar. Obvio que Claro. sucede en la mayoría de los casos, o Si sea, vos, las estadísticas esta son frase así. de que la educación sexual, que de la educación sexual se ocupe la familia, es una contradicción gigante porque en general, digamos, en la gran mayoría de los 85%. casos, 85% de los casos, niñas y niños son abusados intrafamiliarmente por personas que pertenecen a su familia, con lo cual están atados de pies y manos, no pueden hablarlo en el Chicas, ámbito familiar. Recién teníamos en el móvil a una mujer con un vecino allí en Cañuelas que había incendiado la casa de dos mamás Sí. que tienen una criatura de 5 años, Ujú. que fueron amenazadas, hicieron 10 denuncias ante la justicia de Cañuelas. Una de ellas tenía botón antipánico, solo una de ellas, sí. Las dos las agredía, las dos las provocaba, las dos las amenazaba, y el día que vieron una mirilla en su casa, porque se dieron cuenta que además estaba armado, decidieron con lo opuesto irse de sus casas, Sí. y al otro día esa casa fue incendiada. Digo, hay como una cuestión, además de género, lesbofóbico o homofóbico, como quieras llamarlo, en el caso que sea, de persecución. Yo lo que quiero creer, Jazmín, un poco te escuchaba recién hablando y decía, yo quiero creer que hay una intencionalidad en retroceder, pero que no se va a dar. Yo tengo fe, y no porque sea una optimista o una utópica, que mañana va a ser un momento neurálgico para entender Sí. que no se va a poder. Y es que es interesante lo de mañana, porque si bien es una organización espontánea que surgió de parte del colectivo de las diversidades, o sea, de todo el amplio colectivo transfeminista, que no es solamente una agrupación, o sea, reúne un montón de agrupaciones, cada una con su estilo, con su impronta, con su vehemencia o no, y todo eso es absolutamente respetable. Y que se hayan organizado en 48 horas para hacer una asamblea y para poner en tema y un freno frente a todo lo que estamos viviendo hace más de un año, me parece muy valioso, me parece muy contundente y que tenemos que acompañar, porque, digo, no es solamente el ataque hacia un colectivo de personas, sino es todos. hacia toda la sociedad en su conjunto. O sea, estamos hablando de que se ataca la educación, que es lo primero que un país debe tener para tener alfabetización y poder tener conocimiento de su espacio, de cómo desarrollarse, de cómo crecer. La salud. O sea, la salud está vaciada, lo que pasó también sigue resistiendo el Bonaparte, la salud mental de la gente, ¿no? O sea,